Cuando apenas nos separan 11 minutos de las 9 de la mañana, Castilla-La Mancha despierta con la nueva presidenta del Consejo de la Abogacía de la región, Margarita Ferro. Muy buenos días. Buenos días. Marga es además la primera mujer en ostentar este cargo. Yo no sé si esto supone presión añadida o ilusión añadida. Yo creo que ilusión añadida y cuestión de... Da lo mismo que sea hombre y mujer, pero en este caso ser la primera en algo significa que es un pasito más adelante para las mujeres, con lo cual yo además me siento muy ilusionada. Al frente de este Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, ¿qué retos va a tener que afrontar en nombre de los 3.600 abogados colegiados? ¿Qué necesitan los abogados de la región? ¿Qué necesita la justicia en la región? Pues la justicia en la región necesita casi lo que la justicia a nivel nacional. Siempre pedimos lo mismo, más medios materiales y más medios personales. Eso hará que haya una justicia de calidad, que sea rápida, porque cualquier ciudadano entiende que no hay una justicia buena si no es rápida. ¿Qué más necesitamos los abogados? Necesitamos que se dignifique nuestra profesión, que se dignifique el turno de oficio como servicio público que prestamos desde la abogacía institucional, y necesitamos sobre todo que el ciudadano reciba la respuesta que quiere de la justicia. Yendo por partes a las necesidades de las que habla, esa necesidad de más medios materiales y humanos, precisamente la semana pasada el ministro Rafael Català apostaba por ello, por dotar de estos medios a la justicia. ¿Cuánto haría falta en Castilla-La Mancha? A ver, Castilla-La Mancha, como no tiene delegadas las competencias en materia de justicia, depende del Ministerio de Justicia. Luego, evidentemente, todo aquello que invierta el Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha vendrá bien. Pero yo creo que lo que debe hacerse ya no son más anuncios de voy a invertir o vamos a invertir. Yo creo que lo que deben hacer es plasmar todo eso, es decir, que se empiece a invertir y se invierta realmente en justicia en Castilla-La Mancha como región que depende del Ministerio de Justicia y en aquellas otras que también dependen del Ministerio de Justicia. Pero lo que yo quiero es que sea una realidad, es decir, que se haga ya. ¿Y esa realidad en qué la traducimos? ¿Qué hace falta que llegue ya a Castilla-La Mancha? Pues hace falta que se invierta, es decir, hace falta que tengamos más dotación personal, más jueces. En la media europea no tenemos jueces que llegamos al nivel que tenemos que llegar, necesitamos más jueces, necesitamos evidentemente más funcionarios, pues los juzgados tienen que estar dotados de personal que trabaje. Necesitamos más medios materiales en cuanto a... Yo siempre digo que no sé por qué funcionan determinados sistemas en otras partes de la administración y no justicia. Yo creo que la agencia tributaria funciona fenomenal, sus medios materiales, pues la justicia necesita lo mismo, que funcione. Pero eso tiene que traducir una inversión importante y en querer invertir, yo creo. No hablamos de porcentajes de cuántas personas... No, porque sería, claro, además depende, en cada región necesitan una cosa. Yo, por ejemplo, pues en Talavera como colegio pido una cosa, Ciudad Real, evidentemente, su colegio pide otra, que cada juzgado, cada partido judicial, perdón, necesita una serie de cuestiones. Lo que nosotros haremos, además, será hacer un estudio de cuáles son esas necesidades, se lo trasladaremos al Consejo General de la Abogacía Española, que es el que tiene la interlocución con el Ministerio de Justicia, y esas carencias que nosotros vamos a detectar serán las que pidamos. Hablaba antes de dignificar el turno de oficio y precisamente sabemos que a partir de ahora a ese turno de oficio al que se le retiraron las tasas, pues a partir de ahora va a dejar de estar exento del IVA. Va a tener que tributar al tipo impositivo más alto, al 21%. ¿Esto Sí. en qué se va a traducir? Yo creo, en primer lugar, el servicio que presta el turno de oficio es un servicio público en el que yo no comparto que haya que tributar IVA. Y yo creo que desde el Consejo General de la Abogacía Española, que te explicaba que es el interlocutor con el Ministerio de Justicia, ya se están haciendo precisamente gestiones para que no se tribute ese IVA. Yo incluso creo que el ministro Montoro quizás está en la misma línea. Y el ministro Català, lo último que yo sé y las manifestaciones que él ha hecho es que precisamente como de servicio público no puede tributar y que debe estar exento. Entonces estamos ahora en un momento en que vamos a ver qué pasa, pero yo sinceramente creo que no se debe tributar IVA en el servicio de turno de oficio. ¿Pero en qué se traduciría? Evidentemente el Ministerio tiene que pagar más, es que es muy sencillo. A nosotros nos paga el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia será el que tenga que pagar el IVA, pero es absurdo que va a revertir luego otra vez en el propio Ministerio, es decir, el IVA lo tiene que pagar quien abona el servicio, nos abona el servicio el Ministerio de Justicia. Entonces a nosotros se tendrá que aumentar ese IVA y luego nosotros volveremos a pagar al Estado ese IVA. Es un círculo un poco absurdo, ¿no? Un círculo que en todo caso estamos hablando de unas retribuciones que no son excesivamente altas como se reivindica. Claro, si nosotros siempre lo hemos llamado como indemnización por servir el turno de oficio, es decir, ningún abogado se lucra con el turno de oficio, ninguno. Yo te podría poner ejemplos de lo que cobramos, por ejemplo, por un divorcio, para que todo el mundo lo entienda. Un divorcio contencioso puede durar de 8 meses a 1 año y el Ministerio nos paga 200 euros al abogado, o sea, que decir que con esa cantidad de dinero que te paga es imposible. Luego, el Ministerio de Justicia, los baremos que tiene para pagarnos son los más bajos
los más bajos de España, porque luego las comunidades que tienen delegadas las competencias, esos baremos, evidentemente se negocian con esa comunidad autónoma. Y los del Ministerio de Justicia somos los más bajos. O sea que, en fin. ¿Podrían bajar esas retribuciones si finalmente esa imposición del IVA no se quita? En absoluto, sería imposible. Entonces, pasaríamos a trabajar gratis, ¿caso? No, 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 es imposible, es inviable que se baje más cuando nuestras reivindicaciones, que en época de crisis no hemos demandado un aumento porque hemos sido conscientes de la situación en la que se encontraba el país, pues ahora evidentemente lo otro no tiene, es imposible, nos negaríamos en absoluto, yo creo que es imposible. Entre los cambios que también se están implementando, ese plan para digitalizar la justicia, ¿cómo está funcionando? Porque tienen un objetivo tan ambicioso como papel cero. Claro, yo siempre he pensado que la justicia se modernice es fundamental, con lo cual efectivamente estoy a favor de que se modernice, que los sistemas informáticos sean maravillosos, que todo sea papel cero, que todo... Pero claro, para eso volvemos siempre al principio, dinero, inversión. Todos somos conscientes de que los programas informáticos tienen un tiempo para que, en fin, se estabilicen, pero ese tiempo ya ha pasado. Y lo que debe hacerse ya ahora es trabajar en que eso funcione y funcione bien, porque efectivamente el papel cero es una buena solución, pero debe hacerse bien. Lo que no puede hacer es que eso repercuta en volver a hacer que la justicia vaya más lenta, o en vez de que vaya más rápida, vaya más lenta. No, lo que tenemos que hacer es que y eso todo, para mí todo tiene una conclusión, es que se necesita inversión. Invertimos en algo que queremos y si eso quiere el Ministerio está bien, pero que invierta y lo haga bien, nada más. Desde algunas provincias incluso se está denunciando que el sistema establecido no permite subir documentos de más de 10 megas, que son la mayoría. Sí, por eso te hablaba antes, que es una cuestión informática. Es decir, se podrá, yo no soy informática, pero yo creo que los informáticos podrán hacer que eso sea viable y es lo que debe hacer. Lo que no puede ser que yo, para comunicarme con la Administración de Justicia, tenga que mandar 100 correos para que salga todo el documento que yo quiero enviar, o que tenga problemas de estarme 1 o 2 horas delante del ordenador para hacer eso. No se puede, con lo cual vayamos a ello, pero vayamos bien y haciéndolo bien, que entonces tendrá un resultado que será el que se quiera, el papel cero, que la justicia sea más rápida, más moderna, sí, pero hay que hacerlo bien. A partir de ahora va a empezar a escuchar las reclamaciones de los distintos colegios de abogados de las 5 provincias. No sé si hay algún llamamiento de algún colegio concreto que remita especial urgencia. Bueno, yo, como sabes, además soy decana del Colegio de Abogados de Talavera, entonces tengo mucha comunicación con mis compañeros decanos del resto de los 5 colegios. Y claro, todos tenemos reivindicaciones. Ahora lo que vamos a hacer, nada más, como acabamos de empezar con el cambio del Consejo, será precisamente eso que te decía antes. Por cada colegio, de los 6, veremos a ver qué necesidades tenemos cada uno en nuestra área de influencia, y eso será llevado al Consejo General de la Abogacía y ellos al Ministerio. ¿Para qué? Para, evidentemente, hacer como una especie de fotografía de cómo están nuestras necesidades en la región, y eso llevárselo al interlocutor, que en este caso yo entiendo que es el Consejo General de la Abogacía, porque es el interlocutor con el Ministerio de Justicia. No solo es decana del Colegio de Abogados de Talavera, sino que también forma parte del Consejo del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. A este respecto, para hablar de violencia de género, estamos viendo unos últimos casos que además están coincidiendo con iniciativas políticas. Respectivamente, Partido Socialista y Podemos han pedido al Gobierno central, por un lado, un protocolo para que los supuestos de sustracción de menores que se llevan a otro país por parte de víctimas de violencia de género tengan su propio protocolo, y por otro lado, que en los casos de violencia de género la víctima cuente con asistencia psicológica, pero también jurídica, desde el momento previo a establecer la denuncia. ¿Qué le parece? A ver, respecto a los menores, para mí es fundamental, porque además es una obligación del Estado la protección de los menores, con lo cual, evidentemente, lo que se ha de intentar es que el menor no salga perjudicado. Un menor que se ve inmerso en situaciones de violencia de género es víctima sí o sí de esa violencia de género. Entonces, lo que hay que hacer es que ese menor no sufra por esos sucesos, y si además para protegerle hay que dictar las normas, los protocolos que sean necesarios, se debe hacer, porque lo máximo sería que el menor no sufra y que el menor esté protegido. Y luego, respecto a lo que sería la violencia de género y las ayudas psicológicas y demás, fíjate, yo creo que las hay, es decir, están plasmadas. Yo muchas veces cuando volvemos a hablar de este tema necesitamos, lo que necesitamos es que la ley se cumpla. El Estatuto de la Víctima, por ejemplo, recoge expresamente la ayuda psicológica a las víctimas y específicamente a las víctimas de violencia de género. ¿Qué hay que hacer? Dotar de eso, porque la norma está.
está. Lo que pasa es que muchas veces lo que tenemos es una norma que no se aplica o una norma que no se lleva a cabo y entonces tenemos el instrumento y no lo utilizamos. La víctima de violencia de género es una víctima con unas características muy especiales que debe entender el abogado y debe entender el juez y debe entender todos los profesionales de la justicia. Entonces, es una víctima que debe estar acompañada desde el primer momento y apoyada desde el primer momento para que ella se dé cuenta que puesta la denuncia, toda la sociedad la apoya y todos los estamentos la apoyan, porque eso hará que ella siga adelante. Para ella es muy difícil denunciar. Tenemos que darnos cuenta que en muchos de los casos se denuncia a quien ha sido el día antes tu pareja, a quien quieres, porque es que no dejas de querer a una persona de un día para otro, al padre de tus hijos. Luego esa persona necesita, esa mujer necesita mucho apoyo que hay que darle. Ese apoyo jurídico desde antes de formalizar la denuncia podría evitar que se retiren denuncias o más allá que no se planteen efectuarlas. Sí. Nosotros, la abogacía institucional, es una firme defensora y lo pedimos en todos los foros y todas las instancias, que esté asesorada por un abogado o una abogada desde antes de formular la denuncia. Es decir, que esa denuncia ya haya sido consensuada con su abogado o su abogada, como te decía, que tengan en cuenta todas las cuestiones que tengan que tener en cuenta. ¿Para qué? Pues para que esa denuncia recoja una realidad que es la que la mujer quiere contar, pero además tenga unas garantías jurídicas para que sea luego una base importante a la hora de que se pueda condenar al agresor. Entonces, la mujer, ¿qué va a pasar? Que se va a sentir acompañada desde el primer momento y que el instrumento inicial para luchar contra la violencia de género, que es la denuncia, sea realmente un instrumento eficaz para conseguir la condena. Marga, volviendo al asunto de la sustracción de menores por parte de víctimas de violencia de género. Hemos visto además en los últimos días una campaña a través de Change.org. Llama la atención en estos casos que cuando hay menores, yo no sé si es que hay confrontación, porque por un lado está el juzgado de violencia de género y por otro lado están los juzgados que llevan el tema de menores. Claro. ¿Esto se debería unificar? ¿Cómo podrían coexistir ambos juzgados en estos casos? Es que, claro, la justicia tiene en eso las normas procesales de reparto y quién se hace cargo de determinadas cuestiones, hay que legislarlo, eso sí. Entonces, lo que se debe hacer es legislar para que el tema de menores lo lleve un solo juzgado. Por ejemplo, los temas de violencia, sí que es verdad que luego los que derivan, familia que derive de ellos, lo va a llevar violencia, precisamente por lo que tú comentabas, para que sea un solo juzgado el que conoce de un tema, sobre todo un tema tan peliagudo, un tema tan delicado como es la violencia. Pero eso muchas veces nos escapa en menores, o porque a lo mejor no ha habido un tema de violencia, pero sí que ha habido un tema de menores. Entonces, lo que se debe hacer es que solamente un juzgado conozca, como tú bien dices, y que además no tienes que explicar 1000 veces las mismas cosas, sino que lo sepa. Y que es lo más importante, que eso signifique que se va rápidamente protección a ese menor. Marga, en los últimos días, ya por relajar un poquito también este asunto del asunto jurídico, también nos depara sorpresas. Y vemos, por ejemplo, que la Real Academia de la Lengua ha sacado un libro de estilo de lenguaje jurídico para que lo que consta en sentencias o en reclamaciones judiciales lo pueda entender todo el mundo. Me va a permitir que le diga que de puertas para afuera parece que esto era muy necesario. Yo no sé de puertas para adentro cómo lo interpretan. A ver, nosotros evidentemente el lenguaje jurídico, por nuestros conocimientos, para nosotros es muy sencillo y muy directo, siempre lo hemos tenido y es con el que manejamos. Pero es verdad que a la hora de explicar al ciudadano, yo muchas veces a los clientes le tienes la sentencia y le tienes que explicar qué dice la sentencia. Es cierto que a lo mejor debería intentarse que el lenguaje de la justicia llegue al ciudadano, pero luego hay una cuestión que son los fundamentos jurídicos que igual no pueden llegar tan cercanos a él porque tienen una base jurídica que a lo mejor es más complicado explicar. Pero sí que es verdad que se podría hacer un esfuerzo para que las resoluciones judiciales las entendieran los ciudadanos, que al fin y al cabo son las que los han pedido esa resolución y los que necesitan saber qué le ha dicho el juez, aunque nosotros lo explicamos, claro. Pero bueno. Marga Cerro, presidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas y buen camino en el nuevo cargo. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Nosotros seguimos